bienvenidos a esta clase. Y la verdad es que estamos teniendo este tiempo, tomando este tiempo porque sabemos la importancia de lo que es vivir en la salud y sanidad física todos los días de nuestra vida, y queremos compartirlo con ustedes, que tú puedas no solamente recibir tu sanidad si hoy lo necesitas, pero también puedas vivir en salud física todos los días de tu vida. Así que es posible, claro que es posible. Hemos estado viendo ya algunos temas, algunas preguntas importantes a la hora de creer sobre salud y sanidad divina. Hemos estado respondiendo algunas preguntas. Si tú es la primera vez que te conectas con nosotros, déjame invitarte a que veas las clases anteriores y también que tú puedas adquirir este manual. Estamos trabajando sobre un libro, valga la redundancia, es un libro de trabajo donde tú puedes ir respondiendo cada pregunta que se va haciendo y tú puedes guardarlo y tenerlo cuando tú lo necesites, volver a repasarlo. Así que háznoslo saber en los comentarios aquí abajo de este video, háznoslo saber si tú lo necesitas en forma digital o en forma física. Si te encuentras en Ciudad Juárez, te lo podemos proporcionar también. Así que bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver el tema, nos quedamos, bueno, estamos en el estudio 4, pero hoy vamos a hablar acerca, todavía seguimos en el capítulo 1, les vamos a hablar acerca de la sarna maligna de Job, o todo lo que sucedió en Job, ¿verdad? Todo lo que le pasó a Job, porque este es un tema tabú también. Si tú has estado en alguna iglesia, has crecido o tenido influencia del cristianismo en tu vida, es un tema demasiado fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque nos han hecho pensar que si Job, siendo un hombre justo, tuvo que vivir todo lo que vivió y tuvo que padecer todo lo que padeció, entonces tú y yo tenemos que padecer algo similar, por lo menos, ¿verdad? Si él siendo justo, y a veces nosotros no nos consideramos nada de justos. Entonces vamos a ver sobre este tema hoy, sobre Job. La clase pasada estuvimos viendo sobre el aguijón de Pablo. Si tú no la has visto, mira la clase 3 también sobre el aguijón de Pablo, que son dos temas muy importantes dentro de la tradición cristiana, dentro de la tradición que nos ha enseñado que Dios está queriendo, pues de alguna manera, enseñarnos humildad, obediencia, santidad, que nos acerquemos más a Él, que es la forma en que nos atrae hacia Él. Es lo que nos han enseñado, pero bueno, estamos viendo ahora, quitando ese velo de nuestros ojos para poder mirar lo que realmente dicen las Escrituras acerca de lo que Dios, de la naturaleza de Dios y lo que realmente sucedió, ¿verdad? Entonces vamos a ir al libro de Job. Abran sus cuadernos de trabajo, es en la página 23. Entonces vamos a leerlo, vamos a ir leyéndolo poco a poquito. Y igual, si tú no tienes el libro de trabajo ahí, pues ve haciendo anotaciones sobre todo aquello mientras te mandamos el libro, mientras lo consigues, ve haciendo anotaciones para que tú puedas ir sabiendo, bueno, ir sobre el tema, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a empezar. Es en el punto número 2, la sarna maligna de Job, el libro de Job. Job es otro personaje de la Biblia, cuyos problemas personales han sido aplicados por creencias tradicionales. Cuando los creyentes se enfrentan a adversidades, a veces dicen, bueno, simplemente soy otro Job. Y la verdad es esa, ¿no? Que muchas veces en el cristianismo nos enseñan a identificarnos con Job. Bueno, pues yo soy como Job, yo estoy a prueba, Dios me está poniendo a prueba, pero yo sé que Dios me va a multiplicar todo, ¿no? Y nos queremos parecer a Job en esta situación. Dice, veamos la vida de Job. ¿Quién era Job? ¿Qué le sucedió a Job? ¿Cuál fue el resultado final en su vida? ¿Qué es lo que él obtuvo al final? Para la mayor parte, Job ha sido caracterizado como un hombre justo cuya vida y familia fueron destruidos por el diablo con el permiso de Dios. La teoría es que todo esto fue parte del plan maestro soberano de Dios para Job, que Dios pudo enseñarle a Job acerca de la paciencia, de la misericordia a través de la calamidad. ¿Sí? Entonces, ¿realmente esto fue lo que sucedió? ¿Eso es lo que nos enseña la Biblia? Veamos las escrituras en detalle. Cada escritura, cada versículo, vamos a verlo en detalle. Y vamos a comenzar, en este estudio, vamos a comenzar en el final de la historia, ¿ok?
Entonces vamos a ir al final de la historia y vamos a ir a Job 42, versículo 10. Job 42, versículo 10. Yo voy a ponerles aquí las escrituras, pero si tú puedes ponerlo en tu teléfono o en tu Biblia de papel, puedes ponerlo para que puedas estar viéndolo mejor, de una manera mejor, ¿verdad? Entonces se los voy a poner aquí. Job 42, 10. Y déjenme aquí, voy a poner esto. Aquí tenemos de fondo una música, ustedes ignórenla, no pasa nada. Ok, entonces dice aquí, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces al final de la historia, Dios dice aquí que quitó Jehová la aflicción de Job. No dice que Dios le dio esa aflicción y después se la quitó. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Muy bien. Entonces dice, ¿a qué le llamó Dios la dificultad de Job o a la aflicción de Job? Dice, ¿a qué le llamó? Quitó toda la aflicción o toda la dificultad. Le llamó a toda la aflicción, a todo lo que había vivido Job, ¿verdad? Toda la situación que había padecido, la enfermedad, el que sus hijos hubieran muerto, el que hubiera perdido todo, esa es a lo que le llamó la aflicción. Dice, ¿qué es una aflicción? Entonces, la aflicción, ¿qué es una aflicción? Pues es simple, ¿verdad? Ahí déjanos en los comentarios, ahí coméntanos para ti qué es una aflicción. ¿Qué es una aflicción? Y bueno, para mí una aflicción es algo como lo dice la palabra explícitamente, algo que te aflige, que te pone en un estado que no es conveniente, en un estado no agradable, en un estado triste, en un estado quizás melancólico, que te sientes con carga, con peso. Bueno, ¿qué es para ti aflicción? Ahí déjanoslo en los comentarios. Y dice después, la aflicción ¿sería una maldición o una bendición? ¿Qué crees que sea la aflicción? ¿Una bendición o una maldición? Bueno, para mí, pienso que sería algo malo, ¿verdad? Una maldición. Para mí. ¿Para ti qué sería? ¿Una bendición o una maldición? Entonces yo te invito a que participes y escribas aquí, si estás ahorita conectado en vivo, platícanos ahí también. Escríbenos. Vamos ahora a Proverbios 26:2. También si tú nos ayudas comentando, puede ser que esta clase se vuelva un poquito más dinámica y podamos extendernos aún en algunas dudas que puedas tener o que alguien pueda tener. Así que es bueno que comentes ahí, ¿ok? Bueno, Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, Proverbios 26:2 habla de la maldición, o podríamos decir también aflicción, ¿verdad? Maldición o aflicción. De acuerdo a este versículo, ¿viene la maldición arbitrariamente sin causa a nuestras vidas? Y la respuesta es no. Aquí lo que dice la maldición, así la maldición nunca vendrá sin causa. Va a venir siempre con una causa. ¿Qué causó entonces la aflicción o la maldición que cayó sobre Job? Vamos a ver más versículos, pero esa es la pregunta. ¿Qué causó la aflicción de Job? Vamos a Job, ahora vamos a leer todo el capítulo Job desde el 42, pero desde el versículo 1. Y dice, versículo 1, y respondió Job a Jehová y le dijo,
Yo conozco que todo lo puedes. De hecho, es una canción, no sé si la recuerden o si no la saben o no la recuerdan, búsquenla ahí en YouTube. Es esta canción, pongan esta letra. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti, y va a salir una canción. Esta canción es muy padre y yo se la recomiendo, ¿verdad? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, dice Job, está hablando Job, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job está aceptando que él hablaba cosas que él no entendía. Qué interesante es esto, ¿no? Qué interesante que Job esté diciendo que había cosas demasiado maravillosas para mí que yo, ¿qué dice? Yo no comprendía. Híjole, esto se va poniendo bueno. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dice otra vez, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, pero ahora no dice, y tú me responderás, como le decía antes, ¿verdad? Respóndeme, y dime por qué. No, ahora le está diciendo en el versículo 40, en el capítulo 42, ahora Job le está diciendo, te preguntaré y tú me vas a enseñar. Luego el versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se tiene que arrepentir un hombre que no hizo nada, que es justo? Si se tiene que arrepentir es porque algo pasó, ¿verdad? Algo sucedió. Dice, y aconteció que después de que Jehová habló estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Fíjense, y es interesante esto que está diciendo Dios. Versículo 8 dice, ahora pues tomen 7 becerros y 7 carneros, y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Versículo 9. Era hasta el versículo 6, yo ya me fui de más. Era hasta el versículo 6, pero por tanto dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es el versículo en el que vamos a terminar. Luego dice, ¿qué admitió Job en el versículo 2? Vamos a ver el versículo 2. Dice, admitió él que yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces Job está reconociendo o admitiendo que no hay pensamiento que se esconda de Dios. Es interesante que Job está reconociendo que no hay ningún pensamiento que se esconda de Dios. Quiere decir que entonces por ahí va el asunto, ¿verdad? Ya vamos encontrando como el hilo para poder ver qué es lo que sucedió con Job. Entonces fíjense esta frase, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué hizo Job en el versículo 6? Otra vez, como les decía, se arrepintió. Dice, me aborrezco, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si alguien, dice la siguiente pregunta, si alguien fuese perfecto y nunca hubiese cometido errores, ¿se tendría que arrepentir de algo? Y la respuesta claramente es no tendría por qué arrepentirse, ¿verdad? Porque no hizo nada malo. ¿Por qué se arrepiente uno? Porque uno hizo algo malo, algo que no debería, ¿verdad? Muy bien, dice, vamos a seguir leyendo ahora nuestro manual. ¿Qué errores cometió Job? Veremos dos cosas en la vida de Job. En primer lugar, estudiaremos lo que tiene que ver la fe y el temor con la protección que rodeaba a Job. Entonces, en primer lugar, otra vez, estudiaremos lo que tiene que ver la fe y el temor con la protección que rodeaba a Job. Segundo lugar, estudiaremos el hombre justo,
que se convierte en la víctima autojustificada. No le vamos a tirar piedras a Job. Podemos entender mucho de él, pues él era un hombre así como nosotros. Job amaba a Dios, pero cometió errores de los cuales podemos aprender. Así que tú y yo vamos a aprender de los errores que Job cometió y vamos a ver ahora qué sucedió en su vida, ¿verdad? Job, ahora sí vamos al principio. Job 1, versículo 6 hasta el versículo 12. ¿Ok? Entonces vamos a ver, dice, entonces aquí empieza toda la historia. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí no vamos a entrar en detalles. Si tú quisieras saber un poquito más del libro de Job, tenemos un estudio que está en el muro de la iglesia Palabra de Fe. Ahí tú puedes, yo te podemos ayudar pegándolo aquí en esta clase para que tú puedas ver acerca de toda la historia del libro de Job, en donde hablamos acerca de algunos temas interesantes, como por ejemplo esto que dice aquí: se vinieron a presentar delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Muchos dicen que Satanás es parte de los hijos de Dios, otros dicen que no, que él simplemente fue de oyente. Algunos piensan que Satanás estaba en la autoridad legal para poder estar en estas reuniones, entonces por eso es que él estaba ahí presente. Pero bueno, checa nuestro estudio y ahí puedes entenderlo un poquito más, ¿ok? Vamos a seguir, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8, y vamos hasta el 12. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No lo has considerado? Algunos piensan que Dios estaba poniendo en charola de plata a Job, ¿verdad? Pero no es en ese sentido. Pero bueno, vamos a seguir. Versículo 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso Job teme a Dios de balde? Y esa es una parte importante de Satanás. Recuerden que Satanás se le conoce en el Apocalipsis como el acusador de los hermanos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Satanás? Tomando su rol, y su papel en la vida es ser el acusador. Así que lo primero que hace es acusar a Job, injustificadamente o justificadamente, pero él lo empieza a acusar. Entonces lo primero que le dice es: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le has cercado, y esto es interesante, siempre me gusta recalcarlo, porque Satanás está reconociendo lo que hay en Job. Está reconociendo lo que Job tiene y lo que Job es. Fíjense, dice: no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. En otras palabras, no le has cercado a todos sus bienes, su lavadora, su carro, su casa, su perro, sus hijos, todo lo has cercado alrededor de él. Dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. Esto quiere decir que Job tenía que trabajar para que hubiera bendición. Claro que si Job no trabajaba y se sentaba solamente a rascarse la panza, ¿qué iba a pasar? Pues no iba a haber bendición. Tenía que trabajar para que, como dice aquí, Satanás lo está reconociendo: al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Sí? Es interesante lo que está diciendo Satanás, fíjense. Él está reconociendo que sus bienes aumentaron porque la bendición de Dios estaba sobre la vida de Job. ¿Ok? Versículo 11. Dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Extiende tu mano contra él. Extiéndelo, toca lo que tiene. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo a Dios: quítale todo lo que tiene, para que veas si no en tu misma presencia va a hablar mal de ti, va a blasfemar contra ti. Dijo Jehová a Satanás, y esto me gusta la forma en cómo aquí representan la respuesta de Dios a Satanás. Dijo Jehová a Satanás:
he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre de él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Yo esta parte de la Biblia la explico así. Satanás estaba tratando de decirle a Dios qué hacer. Pero Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Que Él es Dios y Él no se dejó engañar y Él no hizo nada en contra nuestra. Al contrario, yo creo que con esta acción que dijo, con este versículo 12, Dios le estaba diciendo a Satanás, yo no, ni quiero, ni puedo hacerlo, ni lo voy a hacer. No lo voy a hacer, yo no voy a tocar la vida de Job, yo no voy a tocar lo que Job tiene, no voy a hacer nada contra él. Pero he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente guarda su vida, solamente no pongas tu mano sobre él, le dijo. Eso es interesante, ¿verdad? Muy, muy, muy bueno. Bueno, vamos a ver, dice aquí, de acuerdo al versículo 10 que rodeaba a Job. De acuerdo al versículo 10, dice, había una cerca, le ha cercado alrededor de él y a su casa. Había una cerca de protección, ¿verdad? Fíjense lo que dice ahora el manual. Dice, la protección que rodeaba a Job, su casa y todo lo que tenía, no era una cerca literal, pero sí era una cerca espiritual, una cerca de protección hecha de fe. La fe que Job tenía en Dios. Bajo el nuevo pacto le llamaríamos a esta cerca de protección el escudo de la fe. Según Efesios 6:16. ¿Sí? Entonces, según el versículo 12, ahora vamos al versículo 12, vamos a verlo aquí. Dice, el Señor indicó que todo lo que Job tenía ya estaba en el poder del diablo. Algo sucedió que quitó esta cerca de fe mencionada en el versículo 10. Veamos ahora el capítulo 3 de Job. Sí, entonces, en otras palabras, había una cerca, como lo dice el versículo 10, había una cerca alrededor de Job y todos sus bienes y todo lo que él tenía. Había una bendición en sus manos, había todo lo bueno estaba en la vida de Job. Pero algo pasó entre el versículo 10 y el 12, que esta cerca se cayó. Esta cerca ya no fue impedimento. Antes, en el versículo 10, Satanás había reconocido que había una cerca que él no podía cruzar, que él no podía pasar esta cerca, él no podía ir más allá. Entonces, él está reconociendo eso. Pero en el versículo 12, ahora esta cerca ha caído. Pero ha caído por alguna razón. Porque dice, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. No está diciendo Dios, yo te permito tocar todo lo que tiene. Yo te doy la chance, ¿verdad? Yo te doy el permiso. Puedes hacerlo ahora. Ya quité el candado, ya quité el bloqueo. No está diciendo eso Dios, sino que algo pasó que ahora Satanás tiene el poder en su mano. Antes lo tenía Job, pero ahora lo tiene Satanás. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a Job 3:25. Job 3:25. Y es interesante saberlo porque podemos entender qué pasó en la vida de Job que permitió que esa cerca cayera. Y a veces en nuestra vida suceden cosas similares y podemos ahora entender qué es lo que realmente sucedió que permitió que esa cerca cayera, ¿verdad? Que lo que antes era bendición para ti ahora se vuelven problemas, que lo que ahora antes eran cosas buenas, ahora ya de repente empiezan a pasar cosas malas y todo eso. Bueno, si está pasando eso en tu vida, entonces necesitamos entender la vida de Job para después aplicarlo a nuestra vida y poder librarnos de eso. Que se vuelva a levantar esa cerca de protección alrededor nuestro y esa bendición en nuestras manos y todo lo que hagamos sea prosperado. Entonces, bueno, vamos a seguirle pues. Vamos a seguirle. Ya, pastor, deja de hablar tanto y vamos a seguirle, ¿verdad? Bueno, dice, ¿por qué? Porque el temor, está diciendo aquí, está hablando Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Otra vez, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, esto es lo que está reconociendo Job. ¿Qué dijo Job? Es la pregunta. Que
el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Fíjense, vamos a ver lo que dice la, la versión, la versión internacional. Dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Lo que más me asustaba me sucedió, ¿sí? Entonces, si Job estaba espantado con temor, como lo dice la Reina Valera, si Job estaba espantado, no solo tenía temor, no solo tenía tantito miedo, estaba espantado. Si Job estaba espantado estaba espantado con temor, ¿podía al mismo tiempo tener gran fe? Y la respuesta claramente es un no. Si Job estaba asustado, tenía temor, entonces no podía al mismo tiempo tener fe, ¿verdad? No podía estar en las dos posiciones al mismo tiempo. Si la cerca era una cerca espiritual de fe, como lo que nos explicaba arriba, el escudo de la fe, entonces, ¿qué le pasó a esta cerca cuando Job comenzó a tener miedo? Comenzó a temer. Exactamente. Esa cerca cayó, ¿verdad? Esta cerca entonces se cayó. ¿Por qué? Porque no estaba sostenida en esa fe. Ajá. Entonces la fe y el temor no pueden operar simultáneamente. Entonces eso es algo que necesitamos entender. La fe y el temor, si tú estás teniendo temor de enfermarte, estás teniendo temor de perder dinero, estás teniendo temor de que te hagan algo en la calle, de cualquier situación, no puedes estar operando al mismo tiempo en fe. Si estás teniendo miedo, entonces no estás teniendo fe. Si estás teniendo fe, no estás teniendo miedo. ¿Sí te das cuenta? O sea, las dos cosas son contrarias una a la otra, ¿sí? Entonces, la fe y el temor no pueden operar simultáneamente. El temor paraliza la fe. Entonces, cuando tú tienes temor, la fe se paraliza. Si no hay una cerca de protección, ni una cerca de fe, somos un blanco abierto para el diablo. Él se desarrolla muy bien en el ambiente de temor, pero Dios responde a la fe. Y podemos verlo en esta pandemia, en esta situación. Algunos de hecho lo han dicho, ¿verdad? Abiertamente, que el mayor virus que ha lastimado o que ha dañado a la humanidad, no es tanto el coronavirus, sino más bien es el temor. El temor que se sembró, el temor que se ha sembrado, el temor que hay en todos lados de que te contagies, de que te mueras, de que se venga la crisis económica mundial, y todo eso es temor, 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 temor. ¿Sí? Entonces, entonces el diablo, como dice aquí, él se desarrolla muy bien en un ambiente de temor. Por eso es que siempre crea un ambiente de temor. Ajá. Según Efesios 4:27, vamos a leerlo. Efesios 4:27. Dice, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. ¿Qué se nos dice que debemos de hacer? Que no demos lugar al diablo, ¿sí? Que no des lugar al diablo. Es simple, sencillo. No des lugar al diablo. ¿Cómo no dar lugar al diablo? Bueno, es lo que dice aquí, en la siguiente hoja. El temor le abre la puerta al diablo. El temor es aquello que permite que el diablo te influencie, te meta sus pensamientos, te meta sus ideas, y ese temor que tú sientes opaca toda la fe, toda la palabra de Dios que pueda venir a tu vida, que esté en tu vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que el temor que espanta le da lugar al diablo? ¿Por qué? Porque automáticamente entra el temor y empuja la fe, ¿verdad? Empuja la confianza. Y de hecho es así. Cuando nosotros tenemos confianza en algo, automáticamente el temor se va. ¿Sí? Si aparece tantito temor, entonces ese temor viene más bien porque tenemos desconfianza. ¿Sí? Entonces, por eso es que la fe es aquello que es una convicción fuerte, algo que es una confianza tan firme que es irrompible. Entonces, mientras la fe esté extendida, el temor va a estar replegado, no va a poder actuar, porque la fe está confiando totalmente en la palabra de Dios y en Dios mismo.
Así que cuando tú dejas uno o el otro se apaga, ¿verdad? Tomas la fe, el temor se apaga. Tomas el temor, la fe se apaga. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, aquí, ¿cómo es el temor que espanta? ¿Cómo es que el temor? Porque no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, si el temor llega, la fe se va. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la solución simple para reemplazar el temor que espanta con gran fe? Vamos a Romanos 10:17. Y es normal, tampoco te estoy condenando diciendo, es que tú tienes miedo y no estás en fe y te va a sobrevenir todo lo malo y estás abriendo la puerta al diablo y la cerca de protección se está cayendo. No te estoy condenando. No, estamos viendo el por qué están sucediendo las cosas, el por qué le sucedieron las cosas a Job, y es tiempo de solucionarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice Romanos 10:17. Yo sé que es una escritura que está más que firme en nuestro corazón, ya la conocemos, ya la sabemos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución simple para reemplazar el temor que espanta con gran fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra solución es escuchar más la palabra de Dios, escuchar más la palabra de Dios, meditar en ella como lo hemos estado enseñando, es oír la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y actuar, la verdad, actuar ya en nuestra vida la palabra de Dios. Esa es la forma en que la fe va a venir, gran fe, y el temor se va a hacer a un lado. Job 1:22. Vamos a Job ahora. Vamos de regreso a Job. Job 1:22. Y dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de estas cosas que le vinieron a Job, ¿qué sabemos de él según estos versículos? Bueno, en este versículo dice, en esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y luego dice Job 2:10. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, ¿sí? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, a pesar de esas cosas que le vinieron a Job, ¿qué sabemos de él según estos versículos? Que él dijo que él prefería no decir nada, ¿verdad? Y de hecho acusó a su esposa de ser una mujer fatua o una mujer ignorante al hablar acerca de Dios de la manera que ella se expresó, ¿no? Entonces, él prefirió no hablar, no dar despropósito alguno a Dios. Eso es lo que dice. Pero fíjense lo que dice nuestro manual. Vamos a seguir leyendo en el manual. Entonces, arriba, en esta pregunta, ¿qué sabemos de él según estos versículos? Bueno, que él no atribuyó las cosas a Dios. Sabemos que Job era un hombre justo. Y en todo lo que vemos en los capítulos, tanto el 1 como el 2, Job no pecó. Job era un hombre piadoso, pero el temor le dio lugar al diablo en su vida. Si usted no conoce sus derechos y privilegios como creyente, es posible ser un cristiano maravilloso con un corazón perfecto y justo, y todavía así ser atacado por el enemigo con enfermedad y calamidad. Es posible darle lugar al diablo en su vida por medio del temor, duda o incredulidad, aun cuando ama a Dios con todo su corazón. Por supuesto que hay muchos cristianos devotos que han sido plagiados por enfermedades terribles y tragedias. Algunos hasta han muerto. Este no es el plan de Dios para ninguno de sus hijos. Pero esto fue lo que Job experimentó. Tragedias, calamidades, enfermedades. Su cerca de protección hecha de fe fue botada por la ignorancia y gran temor.
En vez de tener gran fe, comenzó a temer. No estaba confiando en Dios, tenía miedo. El resultado fue que el diablo cautivó a Job por un tiempo, destruyendo su familia y afligiéndolo con sarna maligna. ¿Sí? Entonces, una de las cosas importantes que necesitamos entender sobre Job es que la Biblia dice que Dios, bueno, de hecho en el versículo que leímos, versículo 1, no quiero que se quede esta duda en el aire. Dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero si nosotros leemos, en realidad Job le echó la culpa a Dios, ¿verdad? Le dijo que Dios había hecho esto, que Dios le había mandado esto, que había... ¿Por qué dice entonces aquí que que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno? Algo que a veces no entendemos es que que nosotros en el nuevo pacto, nosotros hemos sido justificados por medio de la fe. Ahora, Job no estaba ni en el antiguo pacto ni en el nuevo pacto, pero Job estaba con Dios en una relación de fe. ¿Por qué? Porque también él fue justificado, puesto que Dios habla de él cuando le dice varón justo y recto. Dios está hablando de él como una persona sin tacha, perfecto. ¿Por qué está hablando de esa manera? ¿Por qué? Porque por la fe Job ha sido justificado. Y él ha sido justificado como nosotros hemos sido justificados con las mismas características, aunque Jesús no había muerto todavía en aquel tiempo cuando vivió Job, pero él había sido justificado por su fe en Dios. Ahora nosotros somos justificados por nuestra fe en Jesús, ¿sí? Pero es la misma fe, la fe es la que nos ha justificado a todos. Por eso es que aunque Job a lo mejor se equivocó, cometió pecado, cometió algunas equivocaciones, no le fue contado como pecado porque estaba justificado. Entonces, eso es a veces lo que la tradición no lo entiende y nos dice, no, es que mira, aquí no, Dios, Job no le echó la culpa a Dios nunca. Y a veces, como en el siguiente versículo, ¿verdad? En el 2:10, cuando aquí dice, recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Y aquí mucha gente dice, ¿verdad? Mira, Job está diciendo que también vamos a recibir, así como recibimos el bien, vamos a recibir el mal. Y entonces va a venir mal de parte de Dios. No es así. Job lo está diciendo en su ignorancia. Él lo está hablando en lo que él ignora. Por eso es que después en los capítulos últimos, vemos que Job le dice, yo escucharé, yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Ok? Entonces no nos olvidemos que aunque Job no está en el nuevo pacto, pero tampoco está en el antiguo pacto, porque todavía la ley no había sido dada en el tiempo de Job. ¿Ok? Entonces, muy bien, vamos a proseguir, vamos a seguir. Yo sé que estoy tomando un poquito de tiempo en esto, espero que les quede bien claro, porque algunas personas se quieren identificar demasiado con Job, pero de una manera errónea. Entonces vamos a continuar. Job 1:1 al 1:1 y luego el 3 y luego el 8. Y dice, ¿cómo describe este pasaje a Job? Dice, aquí se los pongo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Versículo 3 dice, su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales, ¿verdad? Él era el varón más rico de ese tiempo, y allí modestamente tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, 500 asnas, y muchos criados, ¿verdad? Vamos ahora al versículo 8. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, dice aquí, ¿cómo describe este pasaje a Job? Como un hombre intachable, ¿verdad? Justo, recto, perfecto, como alguien que tenía valores, que amaba a Dios. Eso era como lo describía este pasaje. Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como vemos en el capítulo 1, vemos
cómo se describe a Job en capítulos futuros. Job 7:11, vamos a leerlos. Estos, Job 7:11 dice: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré de la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Sí. Y luego está el versículo 13, capítulo 13, versículo 15. Dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Entonces vemos ahí una constante, ¿verdad? Y ahora vamos al 35:2. Piensa que es cosa recta lo que has dicho, más justo soy yo que Dios. Entonces, Job se amargó, vamos a seguir leyendo el manual, dice: Job se amargó en su aflicción y comenzó a actuar como un santurrón, autojustificándose. ¿Cuáles son algunas de las actitudes que usted puede ver en las cosas que comenzó a decir Job? Entonces ahí anote cuáles son aquellas cosas que tú has visto que Job empezó a justificarse o a tomar actitudes que no eran las correctas, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Que, por ejemplo, el último, que él dijo: yo no voy a refrenar mi lengua, ¿verdad? Yo voy a seguir hablando. Dice aquí: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Entonces ahí vemos algunas, el versículo... ¿Cuál era? El versículo 1, ¿verdad? No, perdón, es 7:11. Job 7:11. Aquí dice: no refrenaré mi lengua, hablaré en la angustia de mi espíritu, ¿sí? Y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así, verdad? No, yo no me voy a callar, yo voy a hablar lo que siento, voy a decir lo que siento, y ahí estamos, ¿verdad? Bueno, entonces esas son las actitudes. Ahí tú puedes anotar qué otras actitudes pudiste ver en este Job que está defendiéndose o excusándose por lo que él hizo, ¿verdad? Al final. Bueno, vamos a la siguiente página, página 26. Afortunadamente, la vida e historia de Job terminaron en gran victoria. Veamos la conclusión de Job. Vamos otra vez al capítulo final. Job 42, versículo del 1 al 6. Entonces dice: respondió Job a Dios y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de mí. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, ¿verdad? Perdón, aquí ya se me perdió. Oye, te ruego, versículo 4, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sí? Eso es lo que dice del versículo 1 al 6. Dice: en este discurso vemos que Job vuelve en sí. ¿Qué reconoció Job? Reconoció primero que había cosas demasiado maravillosas que él no entendía. Dice que yo hablaba lo que no entendía. ¿Sí? Esas son las cosas que está reconociendo. Versículo 2 dice: reconozco que tú todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay ningún pensamiento que se esconda de ti. Esto es interesante, ¿verdad? Porque Job empezó con todos sus pensamientos a divagar, a permitir el temor, y ahí entró ese temor. Fue como entró el temor a través de sus pensamientos. Entonces, es lo que está reconociendo Job. No hay ningún pensamiento que se esconda de ti. Entonces ahí anótenle. ¿Y qué hace Job en el versículo 6? Se arrepiente. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, Job 42 del 10, ahora vamos aquí mismo en el 42, pero vamos al versículo 10. Del 10 al 17, vamos a leerlo. Dice: y quitó Jehová toda la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y que cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Entonces aquí recordemos que Job no sabía en este versículo, bueno, en esta historia, Job no sabía que Satanás era el que le había mandado todas las cosas. Sí, entonces aquí está diciendo que Jehová le había traído sobre él este mal, pero no fue Jehová, fue Satanás el que le trajo todo este mal, ¿ok? Nada más para que lo corrijamos. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Japuc. Y no había mujeres más hermosas, dice, como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre todos sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a sus hijas, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Sí? La promesa de Dios se cumplió, y murió Job de viejo y lleno de días. Qué padre, ¿verdad? Morir viejo y lleno de días. Esto es algo muy bueno que deberíamos de vivir nosotros, cada uno de nosotros. Y en algunos versículos en otros libros dice, y de otros personajes dice, y murieron, dice, y tuvieron buena vejez, ¿verdad? Tuvieron buena vejez. Eso es lo que buscamos cada uno de nosotros. Al final del libro Job vemos porque su fe es restaurada y que Dios le bendice. ¿Cómo bendijo Job a Dios? Todo lo que él había perdido se lo volvió a dar. Le volvió a dar, y aún más todavía. Podemos ver, por último, que la historia de Job es una de gran victoria y triunfo. En este final, Job recibió el doble de lo que antes tenía. La próxima vez que alguien le diga que se siente como el pobre Job, recuérdele que el Señor lo bendijo en los postreros días más que en el principio. Entonces, si tú te crees como ese pobre Job, entonces tienes también que esperar el doble el doble de todo lo que tenías y toda bendición, y aparte morir de viejo y lleno de días. ¿Sí? Vamos al Salmo 34:19 y con esto vamos terminando. Salmos 34, versículo 19. Y dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice de algunas, no dice mientras aprende, dice de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas. Así que no son tus aflicciones, no es algo que debas de vivir. ¿Qué dice el Señor acerca de nuestras aflicciones? Que son muchas, ¿verdad? Que son muchas. ¿Qué hará el Señor por nosotros? Dice, de todas ellas nos librará. ¿Sí? De todas ellas nos librará. ¿Alguna vez nos deja en nuestra aflicción? Claro que no. Ninguna vez nos deja en nuestra aflicción. ¿Ok? Ninguna vez nos deja en nuestra aflicción. Así que, cuando nosotros... perdón, me salté una parte. Perdón, me adelanté, no vi ese es el título en la letra H, que son aflicciones, correcciones y sufrimientos. Son algunas cosas de las que vamos a ver, porque a veces pensamos o nos enseña la tradición acerca de estas aflicciones, que Dios nos aflige, nos corrige y nos manda sufrimientos para enseñarnos. Pero bueno, ya me adelanté un poquito a la clase siguiente. Pero bueno, aquí terminamos con la vida de Job, y debemos de decir, si Job pasó por todo esto y terminó con una vida de triunfo, entonces si tú crees que tú estás viviendo lo mismo que Job,
necesitas entonces terminar tus días en victoria y en triunfo como la vida de Job. Pero la verdad es que mejor hay que corregir nuestros pensamientos, alejar el temor de nuestras vidas y permitir que Dios sea el que se manifieste en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestro corazón, en todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que esa cerca de fe se levante cuando nosotros creemos en Dios. Así que pues terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por haberse conectado, gracias por estar aquí. Y quisiera terminar orando, haciendo una oración, pues dándole gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en tu vida, en mi vida, en la vida de yo sé que de muchas personas que van a oír estas clases y que va a hacer también, va a traer luz y va a traer bendición a sus vidas. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos has bendecido. Nos has dado este tiempo de estudio acerca de la vida de Job y yo sé que esta historia se ha malinterpretado por mucho tiempo y nos ha dado una enseñanza equivocada acerca de la vida de Job. Hoy podemos ver que nuestra confianza en ti es la que nos va a librar de cualquier situación. Así que, Señor, confiamos plenamente en ti, confiamos en que esa cerca de bendición está sobre nuestra vida, sobre nuestros bienes, sobre nuestra familia, y que nada ni nadie puede tocarlo, nada ni nadie puede tocarnos, puede lastimarnos, Señor, porque esta cerca de fe, de protección que nosotros creemos, hablamos y declaramos, Señor, está puesta en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias y bendecimos tu nombre. Gracias por todos aquellos que se han conectado y que van a ver estos videos, Señor. Revélales en su corazón, Señor, que tu voluntad siempre ha sido darnos esa sanidad total y completa, Señor. Revélanos, tráenos esa convicción a nuestro ser y a nuestro corazón, que tú quieres que nosotros podamos vivir y caminar en salud divina todos los días de nuestra vida, y en salud física, Señor, todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre. Gracias por todo. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos en la próxima. Esta es la cuarta clase de los principios de salud y sanidad conforme a la palabra de Dios. Nos vemos. Mi nombre es Natanael Ramírez, pastor de la iglesia Palabra de Fe. Y nos vemos en la siguiente. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Si has recibido bendición a través de estas clases, déjanos un comentario acerca de lo que Dios está hablando a tu vida. Dale me gusta y compártelo con todas aquellas personas que necesiten un aliento en su vida. No te olvides de activar las notificaciones en el estado de amistad en la opción Ver Primero, para que puedas saber cuando estamos transmitiendo en vivo una nueva clase y puedas ser parte de ella. Gracias por pertenecer a esta gran familia de fe. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.